Invitados verdaderamente muy especiales. Por Invitadazos, el favor, día de hoy tenemos a Tiburcio Gabilondo Gallegos, buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas y a tardes. Enrique Abraham Vélez Godoy. Buenas tardes, gracias ¿Cómo por la están? invitación. Bienvenidos, muchachos. Y pues bueno, hay un espectáculo, Cricri y su magia musical, el próximo fin de semana. Entonces es algo muy interesante. Bienvenidos, nos pueden platicar de qué se trata esto. Por supuesto, y encantados de la vida estar aquí. Bueno, Cricri, su magia musical es un concierto presentado por la Orquesta Filarmónica de las Artes, dirigida por el maestro Abraham. Y la verdad es que es no una culminación, sino una continuidad a un A un ejercicio, legado. a un legado, pero además a un ejercicio de la misma orquesta que desde sus inicios eligió a Cricri para tenerlo en su repertorio ujú, musical, y además es importante porque una orquesta formada en pues el más estricto sentido de las orquestas para conciertos, tocando a los grandes autores, Beethoven, Mozart, y bueno, pero desde el principio Cricri estuvo en su interés, ujú. estuvo en este repertorio que han ido seleccionando y depurando con el tiempo, y bueno, pues se han vuelto uno de los buenos intérpretes del Grillito Cantor. Entonces nos da mucho gusto poder compartirles que se presenta nuevamente este concierto, pero además no es el mismo concierto de la vez anterior, ya Ujú. esta es la siguiente parte, porque eh, lo que ha hecho la orquesta, con una muy buena cabeza por parte de Abraham, es enriquecer ese catálogo de interpretación que han estado trabajando. Les decía, ya hace bastante tiempo, tenemos como, Como ¿cuánto 10 tiempo? años, yo Como creo, 10 años, de sí. trabajar. Y qué maravilla, de verdad que este legado se siga guardando y que yo lo sigo escuchando y sigo escuchando las canciones y regreso. Además tuve el privilegio de trabajar en la XW, de estar exactamente en donde estuvo tu padre. Ujú. Y seguimos regresando a estas mismas canciones y de verdad que es un salto a la infancia, ¿no? Inmediatamente. No sé, además, Enrique, ¿qué significa a ti como director también tocar la música de Cricri, Fíjate, dirigir? sí, claro, como continuación de lo que dice Tiburcio, bueno, me siento muy agradecido que desde hace casi 10 años que lo conocemos, confió en nuestro trabajo, nos prestó las partituras originales de su papá. Wow. Tenemos el honor de tenerlas y de tocarlas. Creo que somos a lo mejor de las pocas agrupaciones modernas que lo han hecho. Así es. Y me siento, bueno, muy contento porque el resultado ha sido bueno desde un principio. La aceptación del público ha sido favorable, les gusta mucho, es un compositor favorito. Yo creo que el único que ha hecho este tipo de trabajo, Ujú, que sus canciones están realmente bien hechas, hablando de música y de letras, son historias, son fábulas. ujú. Eso es lo interesante y lo que nos gusta. Eh, pues bueno, vale la pena continuar con un compositor de esta talla que se mantenga vigente. Y es lo que nos gusta hacer a través de estos 10 años casi que conocemos a Tiburcio. Ha funcionado muy bien y nos gusta, pues si no es cada año, pero por lo menos cada 2 años, refrescar el material, recordárselo a las personas. Y bueno, vemos que a los niños les encanta. Y que es algo muy distinto a escucharlo como yo lo hice en un vinil y que ahora, bueno, ya en su formato de CD, a ver un espectáculo de este tipo en vivo. Por supuesto. Y fíjate que esos dos discos son producciones de la Filarmónica de las Artes. Nos sentimos muy contentos de haberlos, pues, no sé si autoproducirlas. Ujú. Grabamos los temas, nosotros con nuestro equipo en la Escuela Superior de Música se hizo la grabación de estos dos discos. El primer volumen contiene, bueno, ahí vienen los temas, son grandes temas. También en el segundo volumen tenemos el privilegio de regrabar, no, de grabar, Grabar, sí. de grabar un tema, que, bueno, valga la redundancia, no estaba grabado, es el perro de cuerda. Es una partitura, bueno, estaba, me Es la que imagino. la estamos escuchando. Ujú. Repertorio regular de Cricri en radio. Ujú. Entonces, y es una pieza instrumental, que es una sugerencia que acercamos a Abraham y él la tuvo bien tomar, porque, bueno, claro, la parte cantada es la parte que todos conocemos de los temas, pero Cricri en sus facetas estrictamente musicales siempre es muy interesante y cuando se cuenta con un intérprete adecuado, como el caso de la orquesta, bueno, es cuando hay que tener estas piezas a la mano, mostrarlas y que la gente las disfrute. Que la experiencia cantada es buena, porque claro, ahí se cuenta
la historia a través de la letra, pero cuando Cricri te cuenta una historia musicalmente, también es muy sugerente y también te puede llevar por rincones que Es quizá un no viaje habías contemplado. totalmente. Siempre es un viaje con Cricri. Claro. Que sea música infantil o música para niños, no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Porque estoy escuchando y esta no está nada sencilla. No, fue un reto grabarla, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Realmente fue un reto grabarla. Había por ahí algunas cosas que corregir en armonías. Sí tuvo su dificultad y nos sentimos muy contentos porque pues, es una obra trabajada 100% por la Filarmónica. Oye, Tiburcio, yo siempre he tenido una duda y qué Sí. bueno que te tengo aquí para preguntarlo. He leído en muchos lugares que Cricri tenía un amplio sentido del humor y también Así es. un amplio sentido político y que dentro de sus canciones había algunas referencias políticas. ¿Esto es cierto o es pura leyenda? Claro, bueno, en realidad sí es cierto. Tenía un profundo sentido del humor. Ujú. De hecho, mira, yo como muchas veces me preguntan cómo era tu papá, bueno, yo lo recuerdo riéndose buena parte del tiempo, haciendo Ujú. bromas con nosotros, contento. Ujú. Y eso se palpó mucho en las canciones de Cricri. Y por supuesto que tenía esta capacidad de análisis, quizá no solo de sentido político, pero sí de observación social. Ujú. Y entonces era capaz de ver más allá de lo evidente y por supuesto que él tenía sus observaciones, sus referentes con respecto a los participantes políticos. Ujú. Algunos de ellos todavía, de los que tenemos todavía le tocaron a él verlos. Otros, claro, toda esa escuela que él pudo contemplar y además cómo se fueron gestando esas actividades a lo largo del siglo XX. Es muy interesante cómo la vida de Francisco Gabilondo empieza en 1907, cuando está prácticamente terminando el porfiriato, digamos que le toca funcionalmente un pedacito del siglo XIX. Ujú. Y después toda la modernización del país a partir de la Revolución Mexicana hasta, bueno, él llega hasta el año 1990, Ujú. él utilizando no una computadora, pero sí una calculadora electrónica que hacía esas funciones. Entonces imagínate todo lo que le tocó ver, observar y este sentido crítico, sentido social, sí está plasmado en las canciones de Cricri. ¿Hay alguna referencia que tú te acuerdas? Bueno, mira, él también era cuidadoso, digo, era moderado y Ajá. sabía que a veces no había que meterse en problemas, sobre todo porque así era un poco antes. En la época Pero del dorado autoritarismo. exactamente, entonces él prefería señalar las cosas y no tanto señalar los nombres, Ujú. pero más bien sí hablar de la esencia de las cosas. Hay una canción que es muy clara en ese sentido, que es El Jicote Aguamielero, Ajá. que bueno, narra las aventuras amorosas de un jicote o un abejorro Ujú. con respecto a una abeja reina, pero hay un par de frases en la canción que son contundentes, ¿no? Que una de ellas es, leí que éramos iguales a según la Constitución, la sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no. Y entonces con eso tan simple que te lo pone así de esa manera tan abierta, tan linda, tan divertida, pero te está señalando, oigan, aquí las cosas no están bien, Claro. no estamos en lo que deberíamos. Y con esa facilidad, con esa sutileza, Cricri te hace llegar cantidad de cosas. Y sabes que lo que decías hace un rato de la validez, de la permanencia de Cricri, tiene que ver con esto. Cricri te habla de cosas de la vida real de una manera en que te llegan sutilmente, se quedan contigo, te deja reflexionando y de hecho, cuando eres grande, te pones a pensar, oh, creo que me estaban diciendo Sí, 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 esto sí. y esto. Claro. ¿Y cuál era la forma en que tu papá escuchaba la música en ese tiempo? ¿Cómo Fíjate, era su acercamiento a la música? claro, mira, él, por supuesto, de joven, él creo que tuvo la oportunidad de vivir en un lugar que era privilegiado, que era el estado de Veracruz, vivía en Orizaba, y por Orizaba pasaban todas las novedades que llegaban al país. ¿Por qué? Porque Orizaba era el puerto, era el paso obligado entre el puerto de entrada del país, que era el puerto de Veracruz, y la Ciudad de México, que es donde llegaba todo. Además, el mismo estado es de una riqueza musical impresionante. O sea, tú por donde vayas hay música y la gente vibra con eso. Es un ámbito muy especial, es muy, muy creativo. Y por supuesto, ya él viviendo en la Ciudad de México, pues tuvo oportunidad de empaparse de muchas otras cosas. A él le tocó la época importante de jazz. Se creó mucho con el foxtrot. De hecho, hay muchísimo foxtrot en las canciones de Cricri. Y por supuesto que fue después asimilando otros estilos y géneros. Algunos los tuvo que estudiar. ¿Por qué? Porque su afán siempre era contarte una historia del mejor modo posible. Y si la historia que te iba a contar tenía que ver, por ejemplo, con un camello, dices, bueno, pues un camello es del desierto, la música tiene que ser oriental, y hacía una fusión con el foxtrot y música oriental.
Lo mismo pasa con Chonky Fu, que es música de Extremo Oriente, música estilo ruso, música tipo norteamericano. Ratón Vaquero, por ejemplo, que es el gran hit de Cricri, que también es un tema que interpreta muy bien la Orquesta Filarmónica de las Artes, es una fusión entre polka norteña y uno de los estilos de country norteamericano. Pero es una fusión y Cricri era muy atrevido en ese sentido. Y para esa época era Sí. inusitado, ¿no? Inusitado, era muy claro. No usual. existía. Exacto, pero bueno, ¿qué pasó? Que nos dejó un gran legado de repertorio con esto y es también muy emocionante ver que todas estas canciones son parte del repertorio de la música popular mexicana, que es amplísimo. ¿Y esto se va a presentar en algún lugar, esta creación, estas grabaciones? Bueno, obviamente en vivo nos van a Sí, hacer claro. grabaciones. Pero... Ah, no, claro. Mira, se presenta este fin de semana, Ujú. o sea, mañana viernes y sábado, se presenta con motivo del Día del Niño Ujú. en el Centro Universitario Cultural, que bueno, somos vecinos. Aquí atrás. al laditito. Sí, claro, ahí es nuestra sede. La calle de Odontología. Odontología número 35. ¿No? Muy cerquita de aquí. Muy cerca de Ciudad aquí, muy Imagen. cerca de Metro Copilco. Ujú. Lo presentamos mañana, viernes, Ujú. viernes 28, A las 6 6 de la tarde. El sábado hay 2 funciones, a la 1 de la tarde Y a las 6 de la tarde. Qué maravilla. Son 3 funciones para presentar, bueno, además de lo que viene ahí en el disco que grabamos en el 2, se presentan temas del disco 1, es un gran repertorio, 17 canciones que vamos a presentar, y es este fin de semana estas 3 funciones. Qué maravilla. Y además de todo, ¿se van a vender los discos ahí o se venden ya en algún lugar? Los tenemos a la venta en nuestra página web. Ujú. Ahorita está de momento el primer disco. A partir de la próxima semana que ya esté presentado el segundo volumen, lo podrán encontrar también en nuestra página. Puedo mencionar, filarmonicadelasartes.com. Nos pueden encontrar en internet o también en Facebook, Filarmónica de las Artes, en Twitter, F de las Artes. Ahí se pueden enterar de lo que hacemos, pueden ver transmisiones de lo que vamos a hacer de Cricri. Y también, claro, nuestra página filarmonicadelasartes.com. Además de comprar los discos, también pueden comprar ahí sus boletos para este fin de semana, los conciertos de presentación. Pues qué maravilla. Perfecto. Muy bien, y de verdad felicidades por este proyecto, felicidades por seguir con el legado de uno de los hombres más maravillosos que ha dado este país en materia musical. Gracias, Tiburcio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio y nosotros invitamos a que puedan acudir a escuchar a la orquesta porque la verdad es una muy buena experiencia, quienes lo han vivido, lo han disfrutado mucho y siempre se quedan con ganas de más. Así que no se lo pierdan, por favor. Tiburcio Muchas Gabilondo, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Tiburcio, gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias por la Gracias a invitación, los Gracias, señor esperamos. Juan Carlos, Enrique Un Abraham placer. Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes, y el señor Juan Carlos Gómez. Amigo y servidor. Y servidor y amigo. Bueno, vamos.